Muy buenos días, estimados estudiantes del nivel 4. Bueno, vamos a empezar esta mañana con nuestra clase del ciclo celular, tema de biología, ¿no? Donde justamente pues vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla para que se les haga entendible el tema del día de hoy. Bueno, sin perder más el tiempo, de una vez comencemos con nuestra clase. El ciclo celular, pues, estaría representando la vida de lo que viene a ser la célula, ¿no? Dividido en dos procesos, la división celular y la interfase, que ahora vamos a ir viendo poco a poco en cada una de las diapositivas. Primero, tendríamos que mencionar que el ciclo celular se divide en dos periodos, la interfase y la división celular. La interfase, bueno, pues en este proceso vamos a encontrar fases como la fase G1, fase S y fase G2. ¿No? Y esto representaría la mayor parte del tiempo de la vida de la célula, en la cual justamente después de haberse dividido empieza a crecer, luego realiza actividades como la duplicación del ADN, almacena energía para una futura división. Y la división celular, que es la etapa que dura menos en lo que viene a ser el ciclo celular, ¿no? Está pues dividida en dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. En este caso, la mitosis es más sencilla porque solo hay un proceso de división, mientras que en la mitosis hay doble proceso de división. Por eso existe una meiosis 1 y una meiosis 2. Entonces, no te olvides, en la meiosis dos procesos de división, ¿no? Y este caso, pues es un tipo de división especial para lo que son las células eh, reproductivas, también conocidas como gametos. ¿Ya? Ahora, en la división celular también hay dos etapas bastante mm, marcadas, que uno es la cariocinesis, y a través de este proceso de la cariocinesis, pues cuando desaparece pues todo el material del núcleo de la célula, atraviesa etapas como la profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis, que ya sería pues la división total de la célula, ¿no? La separación de todo el material celular de lo que era una célula madre, pues estaría originando dos células hijas. Entonces, conociendo justamente las etapas de lo que viene a ser el ciclo celular, empecemos justamente a explicarlo con este gráfico que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué podemos mencionar? En este caso, bueno, pues vamos a encontrar a la interfase. Esta interfase pues está justamente dividida en tres fases, G1, fase S y fase G2. Empecemos con la fase G1. Esta fase G1 se da después de que se ha producido la división, cuando una célula madre pues se ha dividido y ha dado origen a dos células hijas. Como podemos ver, en un inicio pues esa célula madre era mucho más grande. Al dividirse pues ha reducido su tamaño en dos, y es por eso que al iniciar estas células, después de haberse justamente dividido, pues inician el ciclo en la interfase con el periodo G1. En este periodo G1 la célula duplica su tamaño, aumenta el número de organelas, enzimas y otras moléculas que forman a la célula. Entonces esta está creciendo, en pocas palabras, podríamos decir. ¿De acuerdo? Esta célula, entonces, al haber crecido, duplicado su tamaño, aumentado el número de organelas, enzimas, etcétera, pues le corresponde atravesar ahora a la fase S. Pero hagamos la aclaración de que aquí hay un desvío que sería la fase G0. Y en esta fase G0, pues van a ingresar algunas células que nosotros presentamos en nuestro organismo y que ya nunca más se van a volver a reproducir o no se van a dividir. Y en este caso, pues la fase G0 dice que la célula cesa de dividirse, o sea, ya no se va a reproducir. Y aquí podríamos encontrar las neuronas, ¿no? Que son justamente células que siempre van a estar en la fase G0. Las fibras musculares también van a ser células que van a estar en G0 y que ya no se van a dividir, por ende podríamos decir que ya no se reproduce. ¿Correcto? Entonces, haciendo esa aclaración, ahora hablamos de la fase S. En esta fase S, pues podemos mencionar que al atravesar la célula durante esta fase, se dice que duplica su material genético, su ADN, y las proteínas que están asociadas a justamente a esta duplicación de ADN, y también podríamos decir que duplican lo que son los centrosomas, que ahí ya los vamos a ver más adelante. Mira, si una célula madre
pues tenía 2N de material genético. Al dividirse, sus hijas también tienen 2N de material genético. Es por eso que es de vital importancia que durante esta fase S se duplique el ADN, de tal forma de que si es que esta tenía 2N de material genético, ADN, a sus hijas también les va a heredar 2N de material genético, habiéndose duplicado justamente en esta fase S ese material genético. Si no se hubiera producido esta duplicación de material genético, pues la madre no podría pues darle 2N a cada una, sino solamente N y estas a sus hijas N medios, luego N cuartos y así sucesivamente y tendría que desaparecer el material genético. Pero gracias a la fase S también se le denomina fase de síntesis, porque justamente acá se sintetiza o se duplica lo que es el material genético, el ADN. Luego de haber atravesado la fase S, se pasa a la fase G2. En la fase G2, pues la célula ya está muy desarrollada, ¿no? Está bastante grande, ¿no? Pero justamente en esta fase G2 empieza a prepararse para la división, ¿no? Los cromosomas comienzan a condensarse y además también dice que en esta fase G2 la célula trata de almacenar la mayor cantidad posible de energía, ya que luego de terminar G2 entraría en división celular y este proceso de división celular pues desgasta una gran cantidad de energía. ¿Correcto? Entonces en la fase G2 también se estaría almacenando energía para la división celular. Así terminaría la interfase G1, fase S y G2 y se iniciaría con el otro periodo que sería la división celular, que puede darse de dos formas, por mitosis y por meiosis. En este caso, pues primero vamos a ver por mitosis. En este proceso, pues se atraviesan una serie de etapas y procesos en el cual justamente la célula madre, que era única, se ha dividido dando origen a dos células hijas, ¿correcto? Y pues cada una de las dos células hijas iniciarán de nuevo todo el proceso, ¿correcto? Nos vamos a centrar ahora dentro de un momento en esta división celular. Lo que hemos conocido ahora más al detalle es la interfase. Ahora, también una aclaración con respecto a lo que vendría a ser el periodo G1. Podríamos decir que este periodo, como está después de la división, también se le puede considerar fase post-división, post, o sea, después de la división. Entonces, G1 es post-división. Y a G1 también se le conoce como presíntesis. Pre, o sea, antes, ¿no? Antes de la síntesis de ADN, ya que la etapa S es la fase de síntesis, entonces se le conoce como presíntesis. Precede a la fase de síntesis, ¿ya? Y en este caso, pues a G2 también se le denomina post-síntesis, porque se da después del proceso de síntesis, y predivisión, porque se da antes de la división celular. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, creo que con esto ya ha quedado claro todo lo de la interfase. No te olvides también, resaltemos de nuevo lo que es el periodo G0, que en esta etapa pues van a ingresar solo las células que ya no van a reproducirse más, como las neuronas y las fibras musculares. Muy bien, continuemos. A ver, justamente pues acá podemos observar, ¿no? Dentro de lo que es la interfase, ¿no? También conocida como fase de reposo, una célula en la que hay una masa de ADN procedente del padre y otra de la madre. Se va iniciando una meiosis antes de empezar la división que se multiplica el material genético. Bueno, esta es una célula en interfase. Su núcleo está completo, los cromosomas están muy dispersos, ¿no? También conocida como cromatina, que son los cromosomas dispersos, o sea, desenrollados, así, sueltos, ¿no? Tiene pues un nucleolo, que es una estructura interna del núcleo. La membrana nuclear, como les decía, está pues muy bien constituida, ¿no? Y tienen dobles centrosomas, ¿no? Estos centrosomas con sus centriolos son una parte fundamental de la división celular. Ahora lo vamos a ver y vamos a ver cuál es su acción y cuál es su funcionamiento en la división celular. Entonces, una vez viendo este gráfico de la célula en interfase, ahora vamos a poder darnos cuenta de los cambios y transformaciones que va a ir sufriendo a lo largo de la división celular. Antes de hablar justamente de lo que viene a ser ya directamente los procesos de división celular, pues en este cuadro comparativo podemos ver las diferencias entre uno y otro.
Bueno, primero, dice que este es un tipo, la meiosis es un tipo de reproducción sexual. Bueno, se da en este caso, ¿no? En células que justamente van a originar pues una reproducción sexual, ¿no? Como los espermatozoides y los óvulos. Mientras que la mitosis pues es un tipo de reproducción asexual. La meiosis se da en células sexuales, mientras que la mitosis se da en células somáticas. Las células sexuales van a ser pues células encargadas de permitirnos reproducirnos, en este caso pues masculinas espermatozoides y femeninas pues los óvulos, ¿cierto? Mientras que en el caso de las células somáticas son células estructurales, células que forman cada una de nuestras estructuras, por ejemplo, las células de los músculos, en este caso, bueno, no, o bueno, las células musculares no realizan división, se quedan en G0, ¿cierto? Pero las demás células, pues, del cuerpo, como por ejemplo los osteocitos de los huesos, ¿no? Podríamos hablar de los hepatocitos del hígado, los nefrocitos de los riñones, todas las células que forman nuestras estructuras diríamos que son células somáticas. Dice que en el caso de las meiosis se obtienen células hijas diferentes. ¿Ya? Mientras que en la mitosis las células hijas siempre van a ser idénticas, igualitas. En la meiosis se producen 4 células hijas haploides. Este término haploide hace referencia a que tan solo tienen la mitad del material genético, mientras que en la mitosis se producen 2 células hijas diploides. Y cuando hablamos del término diploides, pues hace referencia a que tienen el material genético completo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, también encontramos acá que en la meiosis pues hay 2 divisiones nucleares, o sea que hay 2 procesos de división, mientras que en la mitosis solo un proceso de división. En la meiosis se introduce variación genética, o sea, por eso decíamos que las células hijas eran diferentes las unas de las otras, mientras que en el caso de la mitosis no hay variación genética y por eso decimos que las células hijas son iguales, idénticas las unas con las otras. La meiosis, pues, hay cromosomas homólogos bivalentes, mientras que en la mitosis hay cromosomas homólogos independientes. Ya lo vamos a distinguir cuando desarrollemos cada uno de ellos y lo vamos a poder explicar mejor. La meiosis es un proceso más largo, ya que hay 2 procesos de división, mientras que la mitosis es un proceso más corto porque hay un solo proceso de división. Empecemos entonces con lo que viene a ser ahora la mitosis, ¿no? Pero aquí podemos observar claramente una diferencia entre ambos. En la mitosis hay un solo proceso de división, donde una célula madre diploide origina 2 células hijas diploides y las 2 células son idénticas entre sí. Mientras que en la meiosis, una célula madre diploide atraviesa 2 procesos de división, una meiosis 1, una meiosis 2. Al final de la meiosis se ha producido 4 células hijas. Una célula madre diploide va a originar al término de este proceso 4 células hijas haploides con la mitad del material genético, pero también tenemos que recordar que estas son diferentes las unas de las otras. Mientras estas eran semejantes, estas son diferentes las unas de las otras. Empecemos con la mitosis. Como ya sabes, es un proceso que se da pues, en células somáticas, ¿no? Células estructurales. Bueno, y está constituido por la profase, la metafase, anafase y telofase. Acá podemos ver, por ejemplo, la profase, ¿no? La metafase, la anafase y la telofase, que sería pues ya el término de la división. ¿No? Luego la célula entra pues en interfase, ¿no? Y otra vez pues podrá volver a dividirse. Pero muy bien, vamos a empezar entonces con cada una de las etapas de lo que vendría a ser la mitosis. En primer lugar, la profase. Miren acá la célula. Aquí en este caso, en la profase, vamos a observar que van a haber características muy notorias. Primero, dice que los cromosomas se condensan. ¿Se recuerdan que les mostré la imagen de la interfase donde todas estas estructuras estaban todas desordenadas, alargadas, ¿cierto? Pues en este caso, esas cromatinas que estaban en un primer momento todas desordenadas, alargadas, ahora se están condensando y se están haciendo mucho más pequeñas, ¿no? Se están apretando y están formando pues a los denominados cromosomas. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando hablamos de la cromatina sería el proceso antes de cromosoma, pero cuando estaba todo distendida, alargada, desordenada. Y cromosoma es cuando esas cromatinas se llegan a condensar. Ya está condensado, ¿ves? ¿No? Luego, empieza a desaparecer la membrana nuclear. Esa membrana nuclear que está desapareciendo, pues, a través de un proceso que se le conoce como cariocinesis, o sea, la desaparición de la carioteca, que es justamente la membrana del núcleo. Miren, está desapareciendo, ¿correcto? ¿Ya? Por otro lado, podemos observar acá, estos son los centrosomas. Cada uno de esos centrosomas se va dirigiendo a un extremo de la célula. Bueno, se dice que viajan a los polos de la célula, ¿correcto? Ya está. Si invirtiéramos, pues, en este caso el gráfico, pues podríamos decir ahora sí, ¿no? Que se están yendo hacia los polos celulares. Pero bueno, pues acá está de costadito igual, ¿no? No te olvides, este sería pues uno de los polos, el otro polo, y los centrosomas están viajando a los polos. Esos serían los sucesos más importantes durante la profase. Recordemos, los cromosomas se condensan, la carioteca desaparece, no te olvides que la carioteca es la membrana del núcleo, y los centrosomas inician su viaje hacia los polos. ¿De acuerdo? Y cuando se da ese inicio de viaje, al llegar a los polos, empiezan a formar el denominado uso acromático que vamos a ver a continuación. Metafase. La metafase, pues, es una etapa donde los centriolos ya están, pues, en los polos. Y el uso acromático o fibras del uso acromático, ya que se habían empezado a formar durante la profase, ahora ya están muy bien formadas y han llegado hasta los cromosomas, pegándose a unas proteínas que se llaman cinetocoros. Aquí estos puntos de color negro que observamos acá son los famosos cinetocoros que forman parte de estos cromosomas y que, dicho sea de paso, pues permiten adherir al uso acromático con el cromosoma. ¿De acuerdo? En esta metafase, dice que los cromosomas están gruesos y enrollados y se alinean en el centro de la célula, denominado la placa de la metafase, ¿no? En esta placa de la metafase, bueno, pues si volteáramos el gráfico, ¿no? Como un planeta, pues y también se le conoce como placa ecuatorial porque se encontraría al centro justamente de la célula. ¿De acuerdo? ¿No? Y también encontramos las fibras del uso acromático que ya están unidas justamente a los cromosomas. Entonces, esta es la etapa más representativa, o bueno, la imagen más representativa de la metafase, ¿no? Formándose la placa de la metafase o placa ecuatorial, y el uso acromático ya está unido gracias a los cinetocoros a cada uno de los cromosomas que están en la placa ecuatorial. Los centrosomas, ¿no? Están pues ya cada uno en su respectivo polo, ¿no? Muy bien ahí, preparados para empezar a arrastrar a los cromosomas, pero eso no ocurre en la metafase, sino ocurre en el proceso siguiente, en la anafase. Como puedes ver, lo que ha ocurrido acá, como el uso acromático estaba unido a los cromosomas por el cinetocoro, pues estos cromosomas se parten en dos, ¿ya? Y al partirse en dos, pues ahora forman las denominadas cromatides, ¿de acuerdo? Antes de esto, quiero que veas acá. Estos cromosomas están formadas por dos, se les denomina cromatinas hermanas o idénticas. O sea que este material genético que está acá es idéntico al material genético que está acá, cada una de ellas, ¿correcto? Entonces, al dividirse, pues este material genético se está yendo acá, este acá y al otro lado. Y este es idéntico a él, él es idéntico a él, él es idéntico a él, él es idéntico a él. Por eso decimos que cuando termina todo este proceso, las dos células hijas que se van a formar son idénticas la una con la otra. En esta anafase, los cromosomas se han separado y se han convertido en cromatides. Recuérdalo, cromatides. Y están viajando hacia los polos. Como podemos observar, pues la célula se está alargando, ¿no? Aquí bien claro se puede observar en el gráfico. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, en la anafase se separan los cromosomas convirtiéndose en cromatides e inician su viaje hacia los polos, arrastrados por el uso acromático que lo une con los centrosomas, ¿no? Y ahí dentro de los centrosomas están los centriolos, ¿correcto?
Y para terminar con la mitosis, pues la última etapa que sería la telofase. En este caso, pues la telofase, ¿no? Ya vemos que las cromatides han llegado hacia los extremos, se empieza a formar nuevamente su núcleo celular, ¿no? E inicia el proceso, bueno, pues ya más bien en este proceso ya se da lo que es la citocinesis, ¿no? Diríamos en este caso, dice que, a ver, vamos a retroceder. Aquí estaría ya iniciando la citocinesis. ¿Y qué es la citocinesis? La separación de todo el material de la célula. Como puedes ver, ya se está alargando, ¿ve? Entonces ahí inicia la citocinesis. Y aquí en la telofase ya la citocinesis se está dando, la célula está separándose y finalmente va a terminar esa citocinesis dando origen pues a dos células hijas. ¿Correcto? Entonces, en la telofase dice los cromosomas están ya en los polos, y son más difusos, la membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se empieza a dividir. ¿Ya? O sea que cuando te dicen que los cromosomas están más difusos, quiere decir que se están descondensando, ahora se están alargando, ¿no? Se están liberando. Y bueno, pues finalmente acá terminaría la citocinesis también dando origen a dos células hijas. Correcto, ahí está en resumen, ¿ve? Bueno, acá estaba en interfase, la célula estaba normal, aquí inicia lo que viene a ser la profase, ¿no? Acá ya pues esto es donde se empieza pues a viajar a los centrosomas a los polos, empieza a desaparecer la membrana del núcleo, acá también ya se puede ver, esta sería la profase temprana, la profase tardía, ¿no? Y ya pues está formándose el uso acromático en esta profase tardía. Mientras que en la metafase, ya pues ahí está, se formó la placa ecuatorial, también conocida como placa metafásica. El uso cromático ya se unió con los cromosomas, ¿no? En la anafase inicia la citocinesis, o sea, la célula se va alargando para dividirse, ¿no? Y los cromosomas, bueno, cromatides van viajando hacia los polos. Y finalmente en la telofase, pues ya se va a formar nuevamente un núcleo y la célula ya está con la citocinesis en proceso y finalmente se terminará separando en dos células hijas, ¿no? En este caso, pues para poder recordar un poquito lo que son las etapas de la mitosis, pues hay una memotecnia, ¿no? Prometo o prometo anatelefoniarte, ¿no? Una memotecnia que nos puede ayudar a acordarnos de lo que viene a ser las etapas de la mitosis. Muy bien, entonces habiendo terminado con eso, justamente acá está la citocinesis, ¿no? La citocinesis pues es la división del citoplasma formando nuevas células hijas, ahí está, ¿ves? La citocinesis, como puedes observar. Dicho sea de paso, pues esto varía entre una célula animal y una célula vegetal, que ya vamos a ir viéndolo dentro de un momentito. Bueno, acá también para recordar cómo es la condensación de la cromatina y cómo se convierte en cromosomas. Primero, nuestro ADN está todo libre y desenrollado. Luego se enrolla en unas proteínas que se llaman histonas, ¿no? Formando los nucleosomas, que son las unidades de las cromatinas. Se van haciendo cada vez más densas, ¿no? Y poco a poco se va condensando hasta dejar de ser simples cromatinas y se convertirán en cromosomas, como vemos acá. Y un cromosoma está formado por dos cromatinas hermanas idénticas. Una cromatina hermana por acá, otra cromatina hermana por acá, idénticas entre sí y llegan a originar a un cromosoma. Correcto, para saber y entender un poquito mejor sobre la condensación. Aquí justamente vemos la citocinesis en una célula animal y la citocinesis en una célula vegetal. En este caso, pues es un poquito diferente, ya que en este caso, en una célula animal se forma un surco de división, o sea, este espacio es su surco. Y esto también se está formando gracias a un anillo que justamente está permitiendo ese proceso de separación. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que podríamos mencionar con respecto a lo que viene a ser en una célula animal. Mientras que en el caso de la citocinesis de la célula vegetal, aquí al medio se va formando una estructura. Esta estructura se le denomina fragmoplasto. Los fragmoplastos son los que van a formar aquí una nueva pared de la célula vegetal y va a dividir en 1 y 2 a lo que vendría a ser la célula vegetal. ¿Correcto? Entonces, en el caso de una célula vegetal, ya no se produce pues esa citocinesis, parece un ahorcamiento, no un surco de división gracias a un anillo, sino más bien se forma una nueva pared que se le denomina fragmoplasto
y al formarse esa nueva pared se termina dividiendo en una y dos células. Ahora, también mencionar que en este caso, mientras que en el caso de las células animales tenían centrosomas, las células vegetales carecen de centrosomas y tienen lo que se le denominan casquetes polares, ¿ya? Casquetes polares que permiten todo su proceso de división celular. Muy bien. Habiendo hecho esa aclaración, ¿no? Ahora sí podemos entrar en lo que viene a ser la meiosis. A diferencia de lo que viene a ser la mitosis, la meiosis va a tener dos procesos. Por eso encontraremos una profase 1, una metafase 1, una anafase 1 y una telofase 1. Y posterior a esto, pues se encontrará una profase 2, una metafase 2, una anafase 2 y una telofase 2. Dentro de todos estos procesos podemos decir que la meiosis pues se dan dos procesos de división. La meiosis 1, que se le denomina reduccional porque el material genético que era pues 2N se reduce a la mitad a N, y la segunda etapa que sería la meiosis 2, donde se le denomina pues ecuacional porque ya no estaría ocurriendo una división, una reducción del material genético, sino una duplicación, muy parecido a lo que ocurre dentro de la mitosis. ¿De acuerdo? Esta profase 1 pues es muy característica porque va a tener dentro de ella 5 subfases que justamente van a permitir la diferenciación entre las células hijas que ya habíamos explicado en el cuadro comparativo. En este proceso se da el heptoteno, el cigoteno, el paquiteno, diploteno y diacinesis. Vamos explicando poco a poco. Primero, en el heptoteno vamos a observar que justamente los cromosomas se están condensando. ¿De acuerdo? De lo que las cromatinas estaban todas alargadas, todas dispersas, acá se están condensando para formar cromosomas, como puedes ver. ¿Ya? Una vez que se hayan condensado, se pasa a lo que viene a ser el cigoteno. Y en ese cigoteno, pues estos cromosomas se van a aparear, o sea, se van a unir de dos en dos. Se les denomina cromosomas hermanas, o bueno, también, bueno, dos cromatinas hermanas forman un cromosoma y dos cromosomas se están apareando, formando una pareja. A esto se les denomina cromosomas homólogos. Una vez que en el cigoteno hayan formado una pareja, se hayan apareado, ¿de acuerdo? ¿No? Sigue el paquiteno. Este paquiteno es uno de los periodos más importantes de todo el proceso de la meiosis, ya que en este proceso pues se empieza a producir lo que es la fusión entre ambos cromosomas homólogos, como puedes ver, se están juntando, tienen un punto de contacto. A ese punto de contacto se le llama nódulos de recombinación. En este proceso pues se están combinando el material genético del cromosoma naranja con el cromosoma azul. Podríamos decir que uno sería del padre y uno sería de la madre. ¿De acuerdo? Se combina la información genética. Este proceso también se le conoce como recombinación genética, también conocido como crossing over. Entonces, la recombinación genética o el crossing over se da en el paquiteno. Una vez se haya producido esta recombinación genética, pues los cromosomas hermanos o homólogos se van a empezar a separar. Y al separarse todavía quedan algunos pequeños puntos de contacto. Esos pequeños puntos de contacto se les denomina quiasmas. Entonces en el diploteno es visible los quiasmas, que son pequeños puntos de contacto que todavía permanecen uniendo a los cromosomas homólogos. Finalmente en la diacinesis pues ya se van a terminar de separar, dando origen a dos cromosomas con nuevos segmentos que vamos a ver a continuación. A ver. Vamos a entrar dentro de lo que es la recombinación genética. Miren, ahí estaban las cromatinas hermanas, ¿no? O los cromosomas hermanos. Ahora, ¿qué ocurre con ellos? En el punto de recombinación que se da en el paquiteno, pues acá mira, hay puntos de contacto y pues están recombinando. Al término, ya pues salen los nuevos cromosomas y mire, el cromosoma azul ahora tiene un segmento rojo y el cromosoma rojo tiene un segmento azul o verde, perdón, ¿no? Y esto es justamente lo que ha producido una recombinación genética. Te explico. Nosotros estamos formados por 23 cromosomas provenientes del padre, 23 cromosomas provenientes de la madre. Y estos 23 cromosomas pues se aparean. Significa que el cromosoma 1 de la mamá con el cromosoma 1 del papá forman un par. Cromosoma 2 con cromosoma 2, par 2, par 3, par 4 y así sucesivamente. A estos cromosomas homólogos, ¿no? Se les llama así porque tienen características similares.
Por ejemplo, en el cromosoma 1 de papá viene el color de ojos de papá, entonces en el cromosoma 1 de mamá viene el color de ojos de mamá, ¿no? Entonces ahí se va a ver quién es dominante, quién es recesivo y nosotros heredaremos pues del dominante. Pero suele ocurrir que tanto papá y mamá, pues ellos también han tenido pues sus progenitores. Y muchas veces nosotros no solamente tenemos rasgos de papá o no solamente tenemos rasgos de mamá, muchas veces los tenemos combinados. Y justamente esto se da gracias a esta denominada recombinación genética. ¿De acuerdo? Donde se van mezclando pues esas características y nosotros somos el resultado de todos nuestros eh, eh, predecesores, ¿no? Nuestros padres, abuelos, etcétera. ¿Correcto? Gracias a ese proceso de recombinación genética. Este proceso de recombinación genética también garantiza, ¿no? Que seamos pues diferentes, ¿no? Ya que las células hijas al diferenciarse, ¿no? Cuando papá y mamá tienen un hijo, ¿no? Y vuelven a tener un hijo, si es que no hubiera esta recombinación genética, pues sería idéntico al hijo anterior. Pero gracias a la recombinación genética, pues ustedes que deben de tener hermanos, ¿no? También se pueden dar cuenta de que pues esto no ocurre, ¿no? Que justamente gracias a esto, pues a pesar de ser hermanos, nos diferenciamos en algunos rasgos. Bueno, aquí está pues en la profase 1, ¿no? Entonces, después de haber ocurrido estos 5 procesos, ¿no? Donde estaba pues justamente, ¿no? El leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, pues ya empieza a ocurrir lo común. Y aquí, pues, por ejemplo, en la profase 1 empieza a desaparecer nuevamente la carioteca, ¿no? La membrana del núcleo. Los centrosomas empiezan a viajar hacia los polos. Cuando ya están en los polos, ¿no? Ya van a formar el uso cromático, como puedes ver. Y en este caso dice que ya no se forma una placa ecuatorial simple, sino se le denomina doble placa ecuatorial. Mira, los cromosomas ya no se han, en este caso, pues alineado, como en el caso de la mitosis. Ahora se han alineado, pero en dos columnas, ¿ve? Formando lo que se viene a ser la doble placa ecuatorial. Eso es algo resaltante y que lo diferencia de la mitosis. Esto ocurre en la meiosis 1. Luego, al iniciarse la anafase, pues empieza lo que viene a ser la citocinesis, ¿no? La separación de la célula. Y aquí dice que estos usos acromáticos que se están uniendo con los cromosomas empiezan a trasladar, pero ya no trasladan lo que viene a ser una partecita del cromosoma por un lado, la otra parte por el otro lado, sino se llevan a los cromosomas completos. 2 cromosomas para arriba, 2 cromosomas para abajo. Entonces, si la célula madre tenía 4, ahora sus células hijas ya no van a tener 4, van a tener 2. Entonces, si esta célula madre tenía 2N, ahora sus células hijas van a tener N nada más. Como podemos observar, justo han viajado ya hacia los polos, ¿correcto? Listo. Y finalmente en la telofase, pues termina la citocinesis, se divide la célula, se empieza a formar ya el núcleo celular y se va descondensando, ¿no? Se van ahí desordenando y alargando esos cromosomas. Y así terminaría la meiosis 1. Se le denomina reduccional, ¿por qué? Porque en este proceso, la madre que tenía 4 cromosomas ha terminado teniendo tan solo 2. Reduccional. Mientras que en este caso, pues en la meiosis 2, pues ocurre el segundo proceso de división, donde ya tenemos 2 células hijas. De igual manera, acá va a ocurrir lo mismo, muy parecido a lo que ya hemos explicado en la mitosis, ya que esta meiosis 2 es como en la mitosis. Empieza a desaparecer el núcleo, ¿no? Acá la cariocinesis. Los centriolos viajan hacia los polos, ¿no? Esto está ocurriendo en ambas células. Acá nuevamente se forma la placa ecuatorial, igual que en la mitosis simple, pero ya no con 4, sino solo con 2 cromosomas. Ya se dio el uso acromático, como puedes observar, que se está uniendo con los cromosomas. Ahora sí, los cromosomas se parten, igual que en la mitosis, yendo una parte hacia un polo, la otra parte hacia el otro polo, como puedes ver, ¿no? Igual que en la mitosis, claro que en este caso solamente en menor cantidad, solo en 2. Y finalmente en la anafase pues termina la citocinesis, formándose nuevamente los núcleos, ¿no? Y generando 2 células hijas más cada una. En total, 4 células hijas. De una célula madre diploide se han originado 4 células hijas, en este caso consideradas haploides, con la mitad del material genético. Ahí estarían los dos procesos de meiosis 1 y meiosis 2, ¿no?
tendríamos que mencionar que la profase 1 pues es la más compleja porque tiene la recombinación genética que se dividía pues en 5 procesos, ¿no? No te olvides, recuerda, acá están leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis, ¿no? En el leptoteno se condensan los cromosomas, en el cigoteno se aparean formando pares de cromosomas homólogos, en el paquiteno se da propiamente dicho la recombinación genética o crossing over, en el diploteno ya se empiezan a separar observándose las quiasmas y en la diacinesis ya se separarían completamente estos cromosomas, dando origen y generando pues la recombinación como podemos observar en este gráfico. Terminamos con la, disculpen la mala pronunciación, terminamos con la meiosis y ahora nos toca finalmente hablar de la gametogénesis. ¿Qué es la gametogénesis? Pues gameto viene de gameto, ¿no? Que son las células sexuales, y génesis, origen, o sea, el origen de las células sexuales. Bueno, se divide en dos. La espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides, y la oogénesis, que sería la producción de óvulos. Bueno, en este caso todo se va a originar a través de una célula que se llama espermatogonio. Ese espermatogonio, y en el caso de los óvulos, se origina con el oogonio. Estas dos células, tanto espermatogonio y oogonio, dice que se han formado tanto en los testículos masculinos como en los ovarios femeninos. Y antes de realizar la meiosis, estos espermatogonios y oogonios ya se habían dividido por mitosis anteriormente, originando muchos de estos. Y bueno, cuando estos espermatogonios han madurado, ¿no? Ya están madurados, empieza, por ejemplo, el proceso de la espermatogénesis, donde el ovogonio se va transformando en un espermatocito 1, que sería una célula diploide, porque tiene su material genético completo. Luego, pues a través de en este caso, de la meiosis, se divide en un espermatocito 2, que ahora ya no tiene pues el material genético completo, sino tan solo la mitad. Y los espermatocitos 2, pues en el segundo proceso de meiosis, se van a dividir dando origen a los espermatides, ¿no? De una célula madre diploide se originaron 4 células hijas haploides, ¿no? Lo que ocurre justamente en la meiosis. En este caso, los espermatides pues maduran y al madurar pues se transforman en los espermatozoides que van a poder justamente fecundar a los óvulos, ¿no? Ya son células, en este caso, sexuales maduras, ¿no? O gametos maduros que vendrían a ser los espermatozoides. No te olvides, ¿de quién se originó? De los espermatides cuando maduraron, ¿ya? Entonces, acá ¿qué podríamos resaltar? Los espermatogonios son diploides, espermatocito diploide, el 1, espermatocito 2 ya haploide, los espermatides haploides, obviamente los espermatozoides que son los que maduran de los espermatides, también ya van a ser haploides. En el caso de lo que vendría a ser la ovogénesis, ¿no? Entonces acá tenemos al ovogonio, pues este al madurar se va a convertir en un ovocito 1, el ovocito 1 ya entra en un proceso de división meiótica, ¿no? De meiosis, y en su primera división pues forma un ovocito 2 o ocito 2 y un cuerpo polar. Este ovocito 2 está activo, el cuerpo polar es inactivo, correcto. Luego, ese ovocito 2 en el segundo proceso de división pues va a formar un ovotida y un cuerpo polar. Y el cuerpo polar que estaba acá se divide dando origen a 2 cuerpos polares más. En total, en este proceso de la meiosis 2 se han formado un ovotida y 3 cuerpos polares. ¿De acuerdo? Dentro de estos cuerpos polares, pues van a estar inactivos, o sea que no van a madurar. En cambio, el ovotida, este sí ya empieza a madurar dando origen a un óvulo que puede ser fecundado por un espermatozoide y formar un cigoto, que ya vendría a ser un nuevo ser, ¿correcto? Y estos pues cuerpos polares son óvulos inactivos. Es por eso que en las mujeres pues se produce tan solo un óvulo durante cada ciclo, salvo pues ciertas excepciones, ¿no? Y ciertas
de repente características genéticas donde pueden hacer madurar 2, 3, ¿no? Por eso se producen entonces los mellizos, trillizos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estaría ocurriendo. Bueno, eso sería todo lo de la gametogénesis. Ahora finalmente terminamos con nuestra practiquita. ¿Ya? Empezamos entonces a ver. Uno dice, la fase de la mitosis donde se realiza la llegada del uso acromático a los cinetocoros. Bueno, donde llega el uso acromático a los cinetocoros, que son las proteínas que permiten unir a lo que vendría a ser los cromosomas con el uso acromático, pues esto ocurre en la metafase, ¿no? La metafase, donde ya se formó la placa ecuatorial. 2. De la profase, señale lo correcto. A ver, en la profase. ¿Se integra la carioteca? No, más bien todo lo contrario, se desintegra. ¿Se genera el uso acromático? Ah, muy bien, eso sí, se empieza a formar. ¿Se desintegra el núcleo? Correcto. Bueno, el nucleolo, que también está dentro del núcleo, sí, sería cierto también. ¿La cromatina se condensa? Correcto. Entonces está pasando esos procesos. Podríamos decir en este caso que son 2, 3 y 4. Alternativa C. 3. En este caso 3 nos dice, a ver, marque verdadero o falso. El periodo G1 se da la síntesis de una gran cantidad de proteínas estructurales, enzimas, ¿no? Reguladoras. Ah, claro, está creciendo y se producen enzimas, organelas, etcétera. ¿Verdad? Luego, en el periodo G0 indica la diferenciación celular que ingresa la célula adquiriendo características de célula adulta. También, bueno, cuando una célula ya entra pues al G0 ya pues ya adquiere las características de una célula adulta y ya no se va a volver a dividir nunca más. Entonces podríamos decir verdad. Siguiente. El periodo S se condensa la cromatina previamente a la duplicación. No, pues la duplicación es después de G2, no después de S. Entonces sería falso. Y luego tenemos en el periodo G2 comienza la citocinesis. No, la citocinesis es parte de la división celular. Falso. Entonces sería verdad, verdad, falso. A ver, pasamos a la 4. Luego regresamos por las otras preguntas. 4 dice, identifique el criterio de verdad o falsedad de los siguientes enunciados en relación a la anafase de la mitosis. A ver, dice, en la anafase ocurre la ruptura de los centrómeros originando centrosomas simples. Bueno, en este caso podríamos mencionar de que eso es verdad, ya que los centrómeros, no, bueno, son el punto medio de los cromosomas, donde justamente se rompe y se separan, pues, ¿no? Los cromosomas se dividen en cromatides y se van hacia los polos. Entonces, sí está bien. 2, o la siguiente, ¿los cromosomas simples migran hacia los polos celulares? Claro que sí, ¿no? Se inicia pues ese viaje de los cromosomas simples hacia los polos. ¿Se forma la placa ecuatorial? Bueno, en la anafase no se va a formar la placa ecuatorial, eso sería en la metafase, ¿cierto? ¿Se forman los cromosomas dobles? Tampoco. No, eso tampoco sería correcto. Eso sería pues en la profase. Entonces sería verdad, verdad, falso, falso. 5. Indique cuáles de las siguientes proposiciones son correctas respecto a la mitosis. ¿Ya? ¿El número de cromosomas permanece constante? Sí, es cierto. En la mitosis no se reduce nada, siempre van a ser igual, ¿cierto? Ahora vamos a retroceder. Segundo, dice, ¿en los vegetales superiores es astral? No, bueno, la mitosis habitualmente dice que es astral en lo que vienen a ser las células animales y anastral en lo que vienen a ser células vegetales. Entonces eso sería falso. ¿Y qué significa astral y anastral? Bueno, más que nada tiene que ver por la polarización de los cromosomas, ¿no? Cómo viajan hacia los polos. Bueno, entonces falso. Siguiente, se forman dos células hijas diploides. Ah, verdad, eso sí es verdad. Y finalmente las células anormales con división descontrolada pueden generar cáncer. Eso es cierto, algunas células de nosotros se pueden volver cancerígenas. Entonces, en el caso del 5 sería verdad, falso, verdad, verdad. Luego, en 6 dice compare citosis animal, citosis vegetal. A ver, A, se forma un anillo
para formar un surco. Ah, claro, en la célula animal pues es un anillo y un surco, ¿no? Lo habíamos mostrado en una de las diapositivas. Y B, se forma el fragmoplasto. Ah, correcto, claro, el fragmoplasto es una nueva pared que se va a formar y va a dividir a la célula. Entonces sería pues la alternativa A, ya ni vuelta que dar. Pasamos a la siguiente, 7. En el siguiente gráfico, ¿qué fase de la meiosis representa si se trata de una célula diploide con dos pares de cromosomas? A ver, dice que en el siguiente gráfico, ¿a qué fase de la meiosis representa si se trata de una célula diploide con dos pares de cromosomas? A ver, bueno, si una célula diploide origina estas que son haploides, pues ya sería de dos células, pues no, van a formarse cuatro de una célula diploide, pues esto ya sería la parte final, ¿no? Estaríamos hablando de la meiosis 2, la última parte que sería la telofase 2. Entonces, en este caso, la 7 sería la respuesta telofase 2, donde una célula madre diploide está originando al final cuatro células hijas haploides, como lo podemos leer acá. 8. El aumento de masa de las células debido a la actividad biosintética muy elevada se verifica en el periodo de la interfase conocida como G1, ¿no? Donde la célula que estaba chiquita empieza a crecer. ¿Correcto? 9. En las células vegetales la formación del uso acromático se da a partir de la actividad, en este caso, de lo que es el casquete polar, porque en las células vegetales te había mencionado que no hay centrosomas, sino casquetes polares. 10. La alineación de los cromosomas en el plano ecuatorial formando la placa corresponde a la metafase, pues en la metafase es cuando se alinea. 11. Diferencias entre la citocinesis animal y vegetal es que en la vegetal aparece el fragmoplasto, ¿no? Que se forma la nueva pared. Si una célula es haploide, entonces sus células obtenidas por mitosis también serían, en este caso, si es haploide, o sea, N de material genético, entonces sus hijas también, si es mitosis, también tendrían que tener N de material genético, alternativa a la A. 13. Identifique verdadero o falso las siguientes proposiciones. Con respecto a la meiosis, bueno, ¿es una división reduccional? Bueno, en la meiosis hay una etapa reduccional y una etapa ecuacional. Entonces ya le ponemos verdad porque sí, pues hay periodo reduccional donde se divide del material genético de 2N a N. 2. La profase 1 es la fase más compleja, sí, porque aquí encontramos su fase, ¿cierto? Que producen pues toda la recombinación genética. ¿No? El leptoteno, cigoteno, paquiteno, ¿no? Diploteno y diacinesis. ¿Se forman cuatro células hijas en la meiosis? Correcto. Entonces todas serían, en este caso, verdad. 14. Identifique cuáles de las siguientes proposiciones con respecto a la gametogénesis es cierta. ¿Se lleva a cabo en células somáticas? Bueno, en este caso la gametogénesis es de células sexuales, gametos, falso. ¿Da origen a células haploides? Verdad. Permite la variabilidad genética también, porque se da la recombinación genética en la profase 1 de la meiosis, ¿cierto? En los varones se realizan los túbulos seminíferos, correcto. Entonces, en este caso, pues diríamos que sería falso, verdad, verdad, verdad. 15. Identifique cuáles de las siguientes proposiciones son características de la ovogénesis. A ver, ¿genera células diploides? Mentira. ¿Se realiza en el útero? Tampoco. ¿Se originan numerosas células al mes? Falso. ¿En ella se da el proceso de meiosis? Bueno, pues sería el único verdadero, ¿no? Todo lo demás falso. Entonces la 4 nomás es la que representa una característica de la ovogénesis. 16. Identifique lo correcto de las siguientes proposiciones con respecto a la meiosis. A ver, 1. ¿Implica dos divisiones, reduccional y ecuacional? Claro que sí, verdadero. Luego tenemos las células hijas son haploides, claro, sí, son haploides, tienen la mitad del material genético. ¿No hay intercambio genético? No, pues sí hay intercambio, por eso hay recombinación genética. Entonces ese es falso. ¿En la mujer puede durar años? No, dura meses, no años.
ni siquiera meses, pues, ¿no? Una meiosis, pues, todo un proceso de un ciclo, en este caso de las señoritas, un ciclo menstrual, hasta que madure el óvulo, ¿no? A ver, entonces acá diríamos que sería verdad, verdad, falso, falso. Entonces, como nos piden identificar lo correcto, 1 y 2. Muy bien, de esta forma hemos terminado con nuestra clase del día de hoy, ¿no? Solamente me queda decir que la tarea pues es la autoevaluación del módulo, lo van a desarrollar en el mismo módulo y bueno, pues la otra tarea sería pues hacer un resumen de lo que hemos tratado durante la clase en su cuaderno, ¿no? Y lo mejor que podrían hacer pues sería un mapa conceptual, un mapa mental o a cualquier organizador que ustedes dominen más. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les espero el día de hoy en la tarde en nuestro apoyo académico. Cuídense mucho, chicos. Nos estamos viendo.